En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito, por habernos hecho este llamado que arde en el corazón, a hablar de las verdades del amor humano, a hablar de las verdades de la sexualidad, del cuerpo, del llamado que nos has hecho a través del cuerpo. Hemos hecho un recorrido ya, Señor, y queremos que este recorrido no se quede solamente en un montón de conceptos intelectuales, sino que podamos comenzar a mirar nuestra corporeidad y leer el mapa impreso en este cuerpo que conduce hacia la verdad del amor, que conduce al cielo, que conduce a la visión beatífica. Díganle ahí en su interior, cada uno de ustedes: Señor, enséñame a leer el mapa que has inscrito en mi cuerpo para encontrarme contigo. Haz de mí una persona dispuesta a recorrer ese camino, a apartar los obstáculos que se interpongan para llegar a ese camino. Y anhelar, Señor, llegar al final de ese camino, que es ver tu rostro. Danos a cada uno de nosotros las gracias que necesitamos para lograrlos. Regálanos, Señor, todos los dones, virtudes que necesitamos para ver tu rostro, Señor. María Santísima, tú que eres mamá de la teología del cuerpo, ven a acompañarnos en este bloque que iniciamos para de tu mano, mamá, poder degustar los misterios que ya tú degustas, mamita hermosa, para poder dilucidar un poco de lo que es el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero pedirles que por favor prendan sus cámaras. A mí no me gusta estar solo aquí. Esto no es un monólogo. Muchas gracias a los que las están prendiendo. Y quiero mucho, sobre todo en este módulo, que sean clases participativas. Quiero saber qué hay en su corazón respecto de este ciclo que nos presenta San Juan Pablo II. Quiero, a partir de los conocimientos que todos tengamos acá, poder tener una comprensión mayor a través de la teología del cuerpo de lo que es el cielo. Yo siempre he dicho que el ser humano solamente puede anhelar lo que conoce, ¿sí? Por la razón, por la grandeza de tener un intelecto, de tener un entendimiento, conocemos las cosas y conociendo las cosas somos impulsados luego por la voluntad a caminar hacia ellas, a abordar esos objetos. Si yo he comido una bandeja paisa y me encanta la bandeja paisa, de alguna manera, cuando yo tenga un cierto tiempo sin comer bandeja paisa y pase por un restaurante paisa, mi cerebro, que ya conoce el sabor de la bandeja paisa, va a recordarme el sabor y va a decirme: oye, ¿por qué no pruebas una bandeja paisa? ¿Por qué no te comes una bandeja paisa? Regularmente nosotros dentro de la iglesia hablamos mucho de cielo. Y yo sé que si les digo en este momento a ustedes: muchachos, ¿ustedes por qué están haciendo este curso?
ustedes por qué están en los grupos pastorales, ustedes por qué están en la iglesia. La mayoría vamos a decir, porque quiero ir al cielo, porque quiero ser santo. Y ahí es donde viene la gran incógnita. ¿Realmente nosotros sabemos qué es el cielo? ¿Comprendemos qué significa el cielo y cómo vamos a degustar de ese estado tan impresionante al que hemos sido llamados? Si yo no me esfuerzo por tratar de conocer el cielo, de tratar de acercarme, porque eh, créanme que los acercamientos que ha tenido la iglesia respecto del cielo o lo que se ha revelado sobre el cielo, realmente vendría siendo muy poco con lo que realmente es el cielo. Pero entre más me esfuerce por conocerlo, más mi corazón va a anhelarlo. Así como la bandeja paisa. Quiero ir al cielo porque soy capaz de vivir ya, hoy, aquí, mi cielo. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Soy capaz de vivirlo desde ya. Y como puedo degustarlo desde ya, anhelar, poseerlo totalmente. El ser humano es capaz de cielo. Pero ¿qué es aquello de lo que somos capaces? Es lo que va a tratar de responder San Juan Pablo II en este ciclo de la teología del cuerpo al que vamos a entrar. Antes de empezar, sí quiero que algunos de ustedes abran el micrófono y que me digan, cuando escuchan la palabra cielo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es el cielo para ustedes? A ver, el micrófono es de ustedes. Pueden abrirlo cuando quieran y decir, no hay respuestas malas, ¿no? No hay respuestas erradas. No hay ninguna respuesta errada. Buenas noches. Buenas noches. César, sí, que aparece como Inaril, perdón, no he cambiado el nombre, soy Camilo Navarrete. Hola, Camilo. ¿Qué se te Eh, viene a la mente cuando escuchan la palabra cielo, Camilo? la presencia de Dios. Es que, claro, digamos que siempre se nos vende desde la cultura pop como ese montón de nubes, ¿no? Nubes, arpa, alas, aureola, pero en realidad no es el lugar físico, es la presencia de Dios, es la plenitud. O sea, es realmente estar, estar en el top. O sea, de verdad sentirnos realizados, o sea, con esa felicidad completa, porque es estar ante la presencia misma de Dios. Genial, genial. Me encanta eso. Lucero, Buenas noches a todos. buenas noches. Yo siento que cielo, lo primero que se me viene a la mente es plenitud, a todo aquello que hemos estado aquí por muchos años, aquí en la tierra buscándolo y pienso en la plenitud. Plenitud. Plenitud, lo top. Bien, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? Cuando escuchan cielo, ¿qué es lo primero que se les pasa por la mente? Hola, hola César, ¿cómo estás? Alfred, bienvenido hermano. Cuéntame. ¿Cómo vamos? No, Excelente. realmente la Biblia menciona el cielo en diferentes contextos, realmente. Pero en general el cielo se refiere al lugar donde mora Dios y los ángeles. Se describe como ese lugar de gozo y felicidad eterna para aquellos, para nosotros, los que creemos en Dios, los que seguimos sus mandamientos. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿quién se anima a contarme algo que haya investigado, que haya escuchado sobre cómo vamos a experimentar el cielo? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo creen que vamos a experimentar el cielo? Díganme cosas tangibles, porque de alguna manera cuando hablamos de cielo, todo lo que se ha dicho es como, listo, utilizamos la imaginación para acercarnos a esa realidad, pero si pudieran decirme algo tangible, ¿qué me podrían decir? Karen.
pues que lo vamos a experimentar en todos los sentidos. Por ejemplo, alguna vez escuchaba que Santa Teresa de Ávila, creo que ella dijo que había visto que le encantaban los mangos, entonces una mata de mango gigante y degustaba, o sea, ella se lo imaginaba comiéndose eso. Entonces, dice el padre Carlos Spam que uno va a deleitar eso, ¿cierto? Deleitar lo que a uno acá más le gusta, los olores más deliciosos, la comida más rica, o sea, en todos sus sentidos y todo el esplendor. Muchas gracias. Eso es hacia donde quería ir que nos dirigiéramos en la segunda pregunta. Miren que aquí ya aparece un concepto interesante. ¿Dónde están nuestros sentidos? ¿Dónde están? Karen, ¿tú que eras la que estabas hablando? ¿Dónde están nuestros sentidos? No, no te entendí. Cuando tú hablas de sentidos, ¿en qué parte de la persona están? En el cuerpo. En el cuerpo. O sea, ya vamos teniendo unas luces, ¿cierto? Como que hay algo tangible. Hay algunos conceptos que nos dicen, bueno, si he escuchado que vamos a sentir, el cuerpo tiene que estar allí, ¿cierto? El cuerpo tiene que estar allí. Muy bien, vamos por buen camino. ¿Alguien había alzado la mano por acá? Me la bajó. ¿Quién fue? Sergio. Yo pienso que debe ser como un éxtasis, como ese, sentir la plenitud de, o sea, de una felicidad corporal, este, es así, un éxtasis, así como cuando uno, está con la persona que ama en las relaciones sexuales, pienso yo, la puede ser. Un éxtasis como el de la relación sexual. Interesante, Sergio. Interesante. Bueno, me imagino que es porque hemos escuchado que de alguna manera el éxtasis de la relación sexual es una degustación de el éxtasis que podríamos estar viviendo o que podríamos vivir en el cielo. Interesante. También miren que incluye cuerpo. Astrid, levantaste la mano. Astrid, ¿no? ¿Te arrepentiste? Hola César, buenas noches. Hola. San Juan Pablo II, no creo que fue, no recuerdo, yo creo que fue en las catequesis, dice que las experiencias celestes no se dan de ningún modo, distintas y totalmente como un punto y aparte de lo que hemos vivido en esta vida. Más bien serán una continuación de aquello que se empieza a vivir en la tierra y que cuando llegamos al cielo se vive en plenitud. Muy bien, gracias. Gracias. Tenemos ahí un punto de partida. Pero entonces yo quiero, como para ubicarnos en el contexto de la teología del cuerpo, mirar dónde estamos, en qué punto estamos en este momento, y me permiten entonces compartir pantalla, muchachos. Vamos a buscar acá la presentación. Y perdónenme. Ahí está lentísimo esto. Y voy a partir de la diapositiva con la que empezamos los ciclos de la teología del cuerpo. Entonces, ¿ustedes ven algo? Todavía no. No, aún no se ve nada. Ahora creo que sí. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora ya. sí ven? Listo, perfecto. Bien, voy a comenzar con esta diapositiva, este ciclo, pero para que nos ubiquemos. Bien, ¿qué hemos hecho
en los dos bloques anteriores. Lo que hemos hecho es un recorrido sobre la antropología que propone San Juan Pablo II, que ya todos conocemos que es una antropología adecuada. Cuando nosotros hablamos de antropología adecuada, podríamos creer que la antropología filosófica es una antropología inadecuada, pero yo creo que con todo el recorrido que se ha hecho con Andrés a partir de conceptos de la creación, a partir de conceptos de la persona humana que vienen desde la filosofía, nos damos cuenta que de ninguna manera la antropología adecuada que propone San Juan Pablo II excluye la antropología filosófica. Al contrario, la antropología adecuada utiliza como trampolín la antropología filosófica. O sea, el concepto de persona humana, como ya lo han descrito muchos filósofos y muchos antropólogos, ahora viene San Juan Pablo II a decir, oiga, esa antropología está bien, pero al hombre, si no se mira de manera correcta en su trascendencia, porque recuerden, no solamente es, los filósofos no solamente se quedaron en ver al hombre como un ser social, en ver a un hombre como ser corpóreo, incluso hablaban del alma del hombre, de la dimensión espiritual del hombre, y decían que el hombre tenía una trascendencia, pero ¿en qué se queda la trascendencia de la antropología filosófica? La trascendencia del hombre pues se queda en que el hombre, a diferencia del resto de las criaturas, vino a dejar un legado, a dejar huella, a producir un libro, a producir una canción, a crear políticas, en fin. La antropología adecuada viene a decirnos, no, espérense, la trascendencia del hombre no llega hasta lo que el hombre pueda producir durante el tiempo que tenga vida, ¿no? La antropología adecuada nos dice que la trascendencia del hombre es el cielo. Si ustedes se dedican, y de verdad que se lo suplico con todo el corazón, miren, no hay nada que a nosotros nos haya enriquecido más dentro de la corporación que leer antropología. Esto ha sido una bendición del cielo. Leer diferentes antropologías, antropología de Yepes, por ejemplo. Todas las, no sé si Andrés se los ha recomendado, pero todos los libros de la editorial EUNSA de antropología son con recta doctrina y son antropología filosófica. Háganse ese bien, lean antropología. No importa lo que sean, si tú eres abogado, si eres ingeniero, si eres profesor, si eres ama de casa, todo lo que nosotros hacemos alrededor del hombre lo vamos a hacer de manera más perfecta conociendo al hombre. Bien, entonces San Juan Pablo II nos presenta la antropología adecuada en un tríptico antropológico, o sea, en 3 partes. Nos mostró en el hombre originario, de dónde venimos, ¿cierto? Ahí aprendimos sobre nuestra creatividad, nuestra esencia. Y aprendimos, en ese principio también, que esa esencia original, como Dios la pensó para ser perfeccionada. La pensó para ser perfeccionada, pero no pudo perfeccionarla, sino que por causa del pecado original fue herida. Y luego ahí entramos a la redención del corazón o al hombre histórico, entendiendo nuestras luchas, entendiendo este peregrinar por este valle de lágrimas, pero con una esperanza. Y es la esperanza de que hemos sido redimidos. La esperanza de que el cuerpo ha sido redimido. En el principio, perdonen que me devuelva, vimos el cuerpo creado. El cuerpo creado. En el hombre histórico, que acaban de terminar, vieron al cuerpo redimido. Hablaron de la redención del cuerpo. Cristo redime el cuerpo. Redime el corazón. Es donde estamos hoy. Es donde estamos en este momento. Pero cierra la antropología adecuada
diciéndonos, miren, la trascendencia del hombre es que ese cuerpo creado, ese cuerpo redimido, también está llamado a ser un cuerpo resucitado. Y apunta entonces a Juan Pablo II a una dimensión del hombre, que es la dimensión espiritual, y comienza a hablarnos de nuestra escatología, comienza a hablarnos del hombre escatológico, de nuestro fin último, de nuestra última morada. Sí, yo les decía, no sé si recuerdan, hay que ver la antropología adecuada, toda ella en la actualidad. Sí es cierto que venimos de una realidad hermosa en nuestra criaturidad, pero ahora San Juan Pablo II viene a recordarnos que nuestro fin es superior a nuestra criaturidad. Y por eso anhelar principio, anhelar vivir como antes del pecado original, es ser reduccionistas del llamado que tú y yo tenemos. Muchos de nosotros quisiéramos que no hubiera existido pecado original, estuviéramos tal cual como hemos sido creados, pero resulta que nuestro destino es más grande, nuestro destino es superior a ese estado original. Y ahora entonces, para cerrar el tríptico antropológico, vamos a hablar del hombre que ha sido llamado a la gloria de Dios. El destino del hombre es la resurrección de la carne para vivir la gloria de Dios. Y a este ciclo, entonces, lo vamos a encontrar como, lo vamos a llamar la resurrección de la carne. Nos vamos a basar en la resurrección de la carne, porque a partir de la resurrección de la carne comienza a vivirse, para algunos, ojalá para todos los que estamos aquí, la experiencia de cielo, y para otros, la experiencia de infierno. Yo les quiero hacer otra pregunta antes de introducirnos en este ciclo. Recuerden que el tríptico antropológico intenta responder: ¿quién es el hombre? ¿Quién eres tú? Te pregunto, ¿has encontrado esa respuesta o no la has encontrado? Hasta ahora, muchachos, ¿han encontrado esa respuesta o no? Los escucho. ¿Se han encontrado con ustedes? ¿Entienden quiénes son? ¿Entienden quién es la persona humana o no? O como que el camino que está planteado aquí no es tan cierto, no ha sido tan claro la respuesta del quién es el hombre o quién soy yo con lo que llevamos hasta ahora. A ver, nadie. Grave. Entonces vamos a volver a la introducción del curso. No, mentira. Muchachos, a ver, bueno, por lo menos en el chat. Este silencio mata. Bueno, yo creo, bueno, en lo personal, sí me ha abierto como mucho la mente y te da como más claves para seguirte conociendo, porque bueno, lo platicaba hace poco con un amigo, ¿no? A lo mejor nadie te explica cómo dirigir tus impulsos o cómo conocerte a ti mismo. Y la teología del cuerpo te da como esas herramientas, ¿no? O sea, cómo dirigir y no reprimir. Entonces es como, mm, ha sido como un camino como difícil, pero padre, porque conforme vas aprendiendo, eh, lo, pues lo bueno sería como aplicarlo, ¿no? Toda teoría lleva una práctica. Entonces, sí te abre mucho la mente
sobre todo para conocerte a ti mismo, pero también reconocer en los demás esa dignidad que Dios nos ha dado, ¿no? A veces uno pasa por la vida y no repara en eso. Entonces, bueno, en eso me ha ayudado mucho. Ok. ¿Crees que te conoces más? Correcto. Sí, la verdad sí, porque te haces preguntas que a lo mejor antes no, ni siquiera pasaban por tu mente, ¿no? En la noche, antes de dormir. Entonces, sí. Súper. Karen. Bueno, yo siento que, digamos, ha servido mucho, o sea, a mí personalmente, porque es como un volver, lo que decían ahorita, como el entendimiento, sí, volverlo a trabajar, porque uno estando en el mundo antes de un camino de conversión, uno tenía un pensamiento del cuerpo diferente, ¿cierto? Como muy a libertad. Ya en un camino de conversión como iniciando, me pasó a mí, que uno se vuelve muy escrupuloso a muchas cosas, ¿sí? Entonces el curso me ha abierto como el entendimiento para entender también mi cuerpo creado desde Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere con mi cuerpo y por qué me creó así, con esas pasiones, con esos sentimientos. Entonces ha sido muy bonito, primero para, pues, para conocerme a mí misma y también para poder ayudar a otras personas. Genial. Muchas gracias, Karen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ángela. Hola, pues personalmente, ay, qué pena, que a veces se me desconecta. Pues mira, lo que pasa es que sí me ayuda realmente a conocerme, pero más que eso es empezar a transmitirle a los demás. Y me pasó la semana pasada, nos encomendaron como predicar, como una prédica, y cuando tú empiezas a leer la palabra, y con este conocimiento que tenemos hasta ahorita de lo que es el hombre, es más fácil explicarle a los demás que nosotros estamos destinados para la santidad, que nosotros tenemos una misión. Enfatizaba mucho yo en los atributos de nosotros como criatura. Entonces, creo que sí me ha ayudado más. Obviamente que nos falta, pero sí me ha ayudado bastante. Muchas gracias, Ángela. Bien. Ojalá todos tengan un acercamiento a esa respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? Lo que decía Ángela, ¿cuál es mi misión? Listo. ¿Están viendo la pantalla, sí o no? Sí, ¿Sí? señor. Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos al ciclo de la Teología del Cuerpo, ciclo 3, módulo 5 de nuestro curso de Teología del Cuerpo. Las catequesis propias de la resurrección de la carne son realmente corticas, son 9 catequesis, van de las 64 a las 72. Estas catequesis fueron dadas entre el 11 de noviembre del 81 al 10 de febrero del 82. Cuando hablamos de la resurrección de la carne, es importante que nos situemos a el momento de las postrimerías que está hablando San Juan Pablo II. Entonces, para comprenderlo, necesitamos saber que nuestro cuerpo es trascendente, perdón, que la persona humana es trascendente y que es necesario, por la trascendencia, hablar de hacia dónde vamos a trascender, hablar de cuál es nuestro fin último, hablar de nuestras postrimerías. Y miren que Eclesiástico 7:40 dice: en tus obras acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Cuando hablamos de postrimerías, hablamos de qué estados del alma, muchachos, a ver. ¿O cuáles son las postrimerías?
Cielo, infierno y purgatorio. Cielo, infierno, Infierno y purgatorio. purgatorio. ¿Quién da más? El juicio. Juicio, muy bien. Cielo, infierno, purgatorio, juicio. ¿Quién da más? Muerte. Muerte, muy bien. Ordénenmelo. A ver, Nilsson, tú que fuiste el último que hablaste. Ordénamelo. ¿Cómo serían las postrimerías? Bueno, la primera sería la muerte. ¿Ah? Después de la muerte vendría el juicio Sí. y en el juicio pues se determina hacia dónde pues teniendo en cuenta lo que se realizó aquí en la tierra, hacia dónde se encamina el alma. Entonces ya vendría la lección en ese sentido entre el infierno, el purgatorio o lo que todos pues anhelaríamos, que sería el cielo. ¿Quién da más? No estuvo mal, Nilsson. Genial. Faltó. ¿Quién da más? Si hablamos de Pues, 4, que son las postrimerías como tal, entonces está la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Correcto. Entonces sería muerte, O sea, juicio, realmente, infierno, gloria. ajá, Eh, correcto. acá la pregunta es, ¿dónde ubicaríamos la resurrección de la carne? Todos en el credo decimos, ¿cierto? Creo en la resurrección. Mire, a mí me gusta y ojalá a partir de ahora, muchachos, cuando ustedes recen el credo en la Eucaristía o cuando lo recen en el rosario, cuando lo recen, digan, creo en la resurrección de la carne. Y les voy a decir por qué. No es que esté mal decir, creo en la resurrección de los muertos. Está bien. El problema es que cuando nosotros decimos creo en la resurrección de la carne, nos hacemos conscientes que la resurrección es el cuerpo, porque es que el alma no muere. ¿Sí? O sea, lo que resucitará, lo que recobrará vida, lo que será nuevamente animado, será el cuerpo. Entonces, ojalá para quitarnos cualquier rastro de pensamiento dualista que haya en nuestra mente, para quitarnos cualquier rastro de pensamiento dualista, en el credo, digamos, a partir de ahora, creo en la resurrección de la carne. O sea, creo que mi cuerpo va a resucitar. ¿Dónde ubico la resurrección de la carne? Porque ya me han dicho, ¿cierto? Muerte, juicio, infierno, purgatorio o cielo. ¿Dónde ubico la resurrección de la carne allí? Pero es que hay dos juicios. El juicio Perfecto, Elsie. particular, hola, qué pena. Perfecto. El juicio particular que es cuando recién muero, que cuando defino si voy pues al cielo, para el infierno, para el purgatorio. Y después el juicio universal, que es en el que se definiría, pienso yo, la resurrección del cuerpo, ¿no? Entonces, perfecto. Me faltaba esa postrimería, que es el juicio de las naciones o el juicio universal. ¿Dónde ubico la resurrección de la carne? En el juicio universal. Perfecto. Ahorita lo vamos a leer en el catecismo. Exactamente es, resucitaremos y será el juicio. Resucitaremos y será el juicio de las naciones. Automáticamente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de muerte, que es la primera ojo, no voy a hablar de manera profunda de cada postrimería, porque no es no es en lo que se enfoca la teología del cuerpo, pero sí es bueno como ubicarnos desde dónde nos va a comenzar a hablar San Juan Pablo II de la resurrección de la carne. Entonces, cuando hablamos de muerte, de hecho, en antropología, de manera general, cuando hablamos de muerte, hablamos de que la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que en el plan de Dios estaba esta separación del cuerpo y del alma? No. No está en el plan de Dios. No estaba en el plan de Dios. O sea, la muerte es un accidente
Cuando hablamos de accidente, pues es algo que no está planeado, que no estaba en los planes. La muerte es un accidente producto del pecado original. ¿Por qué parto de aquí, muchachos? Porque es importante que comprendamos que la muerte es un accidente. Porque la mayor dificultad que nosotros tenemos para comprender la resurrección de la carne, y la mayor dificultad que tenemos es que sabemos que esta carne se pudre, porque ¿cuántos de nosotros hemos de pronto visto una tumba después de que pasan años? Pues la carne se vuelve César, una pregunta. al polvo del monte. Dime qué. O sea, me causa la curiosidad porque de pronto uno cuando ha escuchado muchas cosas y leído, la muerte la asemejamos más a una consecuencia que a un accidente, que son totalmente significados diferentes. Entonces mi pregunta es, ¿seguiría siendo un accidente o es una consecuencia o puede ser las dos? Si no, no se opone, no se opone. Es una consecuencia del pecado original, pero es accidental en el sentido de que no estaba planeado. ¿Sí? No era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre se dividiera. Y claro, como en el plan de Dios no estaba la dualidad, para que nosotros podamos degustar del cielo, Dios necesita integrarnos. O sea, necesita volver a ese estado original, el hombre, para luego degustar ahora sí de la experiencia del cielo. Entonces, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y entiéndase alma, y por eso era que esto que nuestros abuelitos y lo escuchábamos mucho. Oremos por las ánimas del purgatorio, no decimos las ánimas. ¿Por qué la palabra ánima? La palabra ánima viene de que el alma es la encargada de animar el cuerpo, es lo que le da vida al cuerpo. Cuando se separa el alma del cuerpo, entonces el cuerpo pierde vida, deja de estar animado, deja de estar animado. Entonces, respecto de la muerte, perdónenme, voy a retroceder un momentico porque esto es importante antes de leer lo que quería leer. Toda la parte del catecismo que habla de las postrimerías comienza en el artículo 7. ¿Listo? En el artículo 7. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. De ahí en adelante, ahorita les digo hasta dónde, habla de las postrimerías. Es importante para la Iglesia hablar de que va a haber un final de los tiempos. Esto no es una predicación temeraria de algunos grupos pastorales, no. Hay un fin de los tiempos. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el fin o cómo vamos a identificar el fin de los tiempos? ¿Cómo sabemos cuándo será el fin de los tiempos? ¿Quién se anima? Pues cuando Dios envía los signos, ¿sí? Como señales. Señales, signos. Bien. ¿Quién da más? Lo de las plagas también, si no estoy mal, César, algo que tiene que ver como con la pandemia o algo así, no recuerdo bien. Ok. Plagas. Interesante. Bien. Voy a leer el numeral 670 del catecismo. Esto es catecismo de la Iglesia Católica. Para que sepamos cuándo comienza el final de los tiempos. Dice: desde la ascensión, ¿desde cuándo? Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Estamos ya en la última hora. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo asciende a la iglesia. Que asciende a la iglesia. Asciende a los cielos. Desde ese momento estamos en la última hora. Ahora, el mismo catecismo, efectivamente. ¿Cómo?
¿Alguien dijo? Bueno, el mismo catecismo, efectivamente, como lo dijeron ahorita, nos da algunos signos de los últimos tiempos. Y vamos a leer el numeral 675. Dice, antes del advenimiento de Cristo, antes de que Cristo vuelva. ¿Por qué estoy hablando de la venida de Cristo? ¿Por qué estoy hablando de la venida de Cristo? En este módulo. Porque resucitarán los muertos, Cristo vendrá y será el juicio de las naciones. Ahí estoy ubicado. Resucitarán los muertos, Cristo viene e inmediatamente será el juicio de las naciones. Un signo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente de sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Muchachos, vean, yo les estoy leyendo esto por una sola razón. Tal vez nosotros hemos escuchado sobre que un signo del final de los tiempos es el anticristo, sobre que un signo del final de los tiempos, precisamente sobre la fe. Mira lo que acaba de decir el catecismo, que la prueba final sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Se acuerdan cuando Cristo decía, ¿será que cuando yo regrese encontraré fe sobre la tierra? Ustedes saben cuánto está creciendo hoy. ¿Cuánto está creciendo hoy? El ateísmo práctico. Esto es una cosa abrumadora. Jamás no se tiene una estadística tan brutalmente alta de ateísmo como en la época en la que estamos. Jamás en la historia ha habido el nivel de ateísmo que tenemos en este momento en el mundo. Segundo, el catecismo es claro cuando nos habla del anticristo. Más allá de una persona, es el mismo hombre rebelado contra Dios. Es el mismo hombre que se glorifica a sí mismo, dice el catecismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. ¿Será que hoy en día el hombre ya se ha colocado en lugar de Dios, en el lugar de Dios? ¿Se está adorando a sí mismo? ¿Se cree su propio Dios? ¿Se cree un animal, una mujer siendo hombre, un hombre siendo mujer? Etcétera, etcétera, etcétera. La impostura del anticristo. Yo aquí también quiero hablar, como un punto seguido, dentro de la iglesia se escucha sobre una, no sé llamar, una doctrina que se llama el mileniarismo. ¿Qué es el mileniarismo? El mileniarismo es que Cristo viene en su parucía y va a reinar, habrá sobre la tierra 3000 años de paz, o 1000 años, en este momento se me fue exactamente cuántos años. Habrá miles de años de paz y luego sí será el juicio. El catecismo desmiente el mileniarismo. Lo desmiente. Y dice que Cristo viene y será el juicio automáticamente.
O sea, Cristo no viene a reinar acá. Cristo viene a juzgar para la vida eterna o para la muerte eterna. Bien. Dice, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Estoy leyéndoles el numeral 677, muchachos. Todo esto es la parte de para juzgar vivos y muertos. Les estoy diciendo esto porque es importante que nosotros sepamos que el final de los tiempos, que la parusía, es doctrina de la iglesia. No son cuentos de curas, ni de catequistas, ni de algunos predicadores. Bien, ahora sí voy a irme, me voy a regresar, perdónenme, a la muerte. Entonces, tenía aquí dobladito, se me perdió. Listo. La parte de las postrimerías realmente, o sea, desde la muerte comienza en el numeral 1005. Numeral 1005, a partir de ahí comienza a hablar el catecismo de la muerte. ¿Listo? Me perdió lo que quería decirles. Bueno, lo que quería decirles entonces era esto. Numeral 1008. La muerte es consecuencia del pecado. Bien, con esa luz. Estoy escuchando. ¿Alguien? Voy a decir algo, bueno. Dice, la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Lo que les decía ahorita. Estamos destinados a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. O sea, debemos vencer la muerte. Bien. De la muerte simplemente, muchachos, no fuimos creados para ella. Y esa es la razón por la que si yo les pregunto a ustedes, por favor, levántenme la manito, ¿quiénes quieren morirse hoy? A ver, lo veo. Levanten la mano, ¿quiénes quieren morirse? Por allá, si alguien levanta la mano es porque algo le está pasando feo en su vida y bueno, necesita ayuda psicológica. ¿Ustedes por qué creen que el hombre no quiere morirse? Ah, bueno, ahí Lucero lo escribió. ¿Por qué creen que el hombre no quiere morirse? Porque no fuimos creados para eso. Porque fuimos creados para la eternidad. Para la eternidad, para vivir, para dar vida, procrear el mundo. En el Congreso de Familias decía un misionero, si nosotros nos procreamos, los musulmanes sí lo van a hacer. Decía muchas cosas muy sabias de que ese es el momento de formar familias santas. Es algo diferente por esto.
de conocernos. Bueno, Muchas gracias. yo esto de teología del cuerpo estos días he experimentado varias cosas. El descubrir la verdad de varias cosas en mi familia, porque yo a veces lloraba o sentía que mi papá lo querían matar o sentía que me querían matar a mí en un tiempo cuando estuve fuera del país en México. Hoy en día ya me siento bien, no me voy a morir, voy a estar viva. Ya el Señor ya aguanté mucho en silencio, ya lo entregué todo en el Santísimo. Hoy tuve una Eucaristía muy bonita y pues poco a poco, digamos, siento que, dijo una tía, ya sufriste bastante, ya guardaste mucho, ahora tienes que expresar y ser feliz. Entonces ahorita pues estoy escribiendo a unas personas las cosas que siento, que las he guardado en mi corazón. Es como una corazonada, como algo que te late en el corazón, te suban las manos. Perfecto. Entonces ya cuando digo a mi familia que le dije que orara por una persona, a mi mamá le dije, pues le generó curiosidad porque pues en varios sentidos cuando yo vi el retiro de noviazgo en enero 19 fueron varias cosas que me quedó sonando muchas cosas y por algo yo estoy acá en Santa Rosa hoy en día, sonando muchas cosas. Muchas gracias, Zulia. Muchas Gracias. gracias. Bien. Hablamos entonces Ven, Harley. del juicio particular. Les Harley, pregunto, les pregunto, respecto del juicio particular. Harley, ven. Vamos a mutear aquí a Andrea. Respecto del juicio particular. Bueno, perdón, para responder la pregunta. No queremos morir, efectivamente, porque no hemos sido creados para la muerte. Hemos sido creados para la vida eterna. Y por eso el ser humano busca el elixir de la eterna juventud. Por eso nos pasamos nuestra existencia echándonos cremas, haciendo ejercicios, tomando antioxidantes. En principio podríamos creer que es un tema de vanidad, de no aceptar nuestro destino, que es la muerte, pero es que nuestro destino no es la muerte. Por eso es que no queremos aceptarlo, por eso es que nos rehusamos a aceptarlo. No fuimos creados para esto. No fuimos creados para morir, muchachos. Alégrense cada vez que ustedes digan, no, pero es que yo no me quiero morir. Bueno, aunque San Pablo decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tendré que aguantar? Ya llámame, por favor. Y él lo dijo, para mí, el morir es vivir. Pero San Pablo la tenía clara, ¿no? Ya sabía que por el pecado original le tocaba morir. Por el pecado original le tocaba morir. Y por su pecado le tocaba morir. Pero es que ese era el paso. Entonces, venga, si ese es el paso, hágale. Porque para mí el morir es Cristo. Para mí el morir es Cristo, decía San Pablo. Pero es Cristo no por la muerte en sí misma, porque nosotros no podemos amar la muerte. Porque no es propia de la naturaleza. Podríamos decir, no es connatural con la persona humana. Es propia de nuestra naturaleza herida, sí, pero no es propia de nuestra naturaleza creada. No es propia de nuestra criaturalidad. ¿Sí se entiende esto, muchachos? Sí, sí me hago entender. Muchas Sí, se gracias. entiende. Sí, Ángela. Bueno, creía que iba a decir algo, Ángela. Entonces, ¿qué es lo que se juzga en el juicio particular? Dijimos, en el juicio particular se define si la persona va al infierno, al purgatorio o al cielo. ¿Qué se juzga en el juicio? ¿A quién se está juzgando en el juicio particular? ¿Qué creen? ¿Qué creen, muchachos? ¿Sería la vida personal? Sí, pero ¿se está juzgando a la persona? ¿Qué parte de la persona se está juzgando? ¿Qué es lo que se El está alma. juzgando? El alma. Es el alma.
¿Ustedes creen que una persona que está en el cielo hoy, porque hay personas en el cielo, está degustando a plenitud de la visión beatífica? ¿Ustedes qué creen? No. No. No, pues porque nos dicen que el cielo, cuando realmente, bueno, después de la venida de Cristo y después de pues, el juicio que ya estemos con Él, que vivamos el propio cielo, es que vamos a disfrutar pues, de la visión beatífica y también como que ya como tal del disfrute de todos los sentidos como más a plenitud. Por eso, o sea, le hace falta la resurrección de la carne. Perfecto. Muy bien, Sergio. Sí está degustando del cielo, pero no a plenitud. Sí está degustando del cielo, pero no a plenitud. Una de las razones por las que nosotros creemos en el dogma de la asunción es precisamente porque creemos que María sí está degustando a plenitud de la gloria de Dios, en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Fue asunta al cielo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Listo. Es el alma, María Esquivel. Cuéntame, María. Hola, hola, buenas noches. Sí, es María del Pilar Esquivel. Eh, Martín. lo que pasa es que, si se escucha bien, Sí, claro, sí, señora. hay unas, o sea, para mí, esa es la primera vez que escucho algo así. O sea, yo siempre había escuchado y por eso estaba tan callada, porque como que, uy, o sea, me está haciendo como cortocircuito ahí en la cabeza. O sea, como que a ver, yo siempre había escuchado eso y uno escuchaba muchas historias como que de los santos que pedían que pues que Dios se los llevara, que ya querían estar con Dios y todo eso. Y entonces como que no fuimos creados para morir. Y o sea, si no fuimos creados para morir, entonces no existían las postrimerías, pues en el diseño original de Dios. ¿Así es? Así es, tal cual. Recuerda que el infierno fue creado para los ángeles caídos. El infierno sí es creación de Dios, pero no para nosotros. De hecho, déjenme, les voy a Ah, buscar porque hay sobre el infierno en el catecismo una parte que dice, ¿sí? Mire, en el numeral 1037 dice, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios. Entre paréntesis, un pecado mortal. O sea, Dios no creó el infierno para nosotros. Lo creó para los ángeles caídos. Ahora, sí creó el purgatorio para nosotros. Dentro de su plan de redención está el purgatorio. Porque nada manchado entra al reino de los cielos. Lo crea para nosotros. Para que, habiendo muerto en justicia, podamos terminar de purificar. Recuerden, a ver, cuando nosotros pecamos siempre hay una pena y una culpa. Cuando el sacerdote nos perdona los pecados, lo que se perdona es la culpa, se nos quita la culpa, pero la pena queda, o sea, hay que pagar una pena. Como tú partes un vidrio, te puede perdonar el dueño del vidrio, pero te toca pagar el vidrio. ¿Listo? Igual, el purgatorio es un lugar donde pagas, donde purgas, donde te purificas para ir al cielo. El purgatorio es gracia de Dios. Es un regalo de Dios. y yo, uy, perdón, pero yo me había preguntado como que si Dios nos quería para ir al cielo y, o sea, yo siempre la visión del cielo que yo tenía hasta hace 5 minutos era como que ya, o sea, ese era el fin, ir al cielo para estar con Dios y allá hay la eterna plenitud, pero entonces yo no entendía eso de resurrección de la carne,
porque era como que, pues, si Dios nos quiere para el cielo, entonces, ¿para qué necesita que volvamos a la carne? O sea, no sé, esa parte yo nunca la he entendido bien. Ok, claro, o sea, él necesita que volvamos a la carne, ya más o menos para que lo vayas entendiendo, igual lo vamos a profundizar ahorita, necesita que volvamos a la carne para poder degustar plenamente del cielo o del infierno. Porque también están los cuerpos condenados, no solamente los glorificados. Respecto al juicio particular, Catecismo, numeral 1022. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Termina diciendo, a la tarde te examinarán en el amor. Eso es Catecismo numeral 1022. Hay un juicio particular que se le hace al alma. ¿Listo? Se le hace al alma. El infierno es una opción. A ver, luego de este juicio particular, las almas que van al infierno o las almas que van al cielo van a resucitar para el juicio final. Sí. ¿Va a cambiar Dios de opinión? No. Quien ya fue condenado recogerá su cuerpo, resucitará para la condenación. Quien ya fue glorificado resucitará para la gloria. Es que estamos hablando de que los sentidos van a participar de nuestra postrimería, de nuestro fin último. Esto quiere decir que la impasibilidad, luego vamos a hablar de ella, que es una característica de los cuerpos resucitados, nos va a hacer vivir la plenitud. O el dolor eterno en los sentidos nos va a hacer vivir una eterna desgracia en el infierno. Y miren, precisamente cuando habla del infierno, solamente quería decirles dos cosas del infierno. La primera, sobre el infierno, es que ¿quiénes van allá? Dice, nuestro Señor nos advierte que estaremos, numeral 1033. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres, de los pequeños que son hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, ojo, no es Dios quien nos manda, somos nosotros los que nos excluimos, definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa en la palabra infierno. Y dice el numeral 1035, lo tengo subrayado. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira. El infierno es dogma de fe. El infierno existe. Nosotros como católicos estamos obligados a creer en el infierno, pero nunca, y les pido, ojalá nunca, anhelemos cielo por miedo al infierno. Anhelemos cielo porque conocemos el cielo. Anhelo el comer la bandeja paisa porque conozco la bandeja paisa. Un mensaje que quiero que les quede arraigado en el corazón. De purgatorio, tampoco me voy a demorar hablando, de purgatorio es misericordia de Dios, y cielo es en lo que nos introduciremos en todo el tema de la resurrección de la carne. ¿Listo? Numeral 997. ¿Qué es resucitar según el Catecismo de la Iglesia Católica?
¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras el alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. El alma anhela no estar dividida, anhela estar unida a su cuerpo. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Cristo. Listo, y luego ahí vienen unas preguntitas: ¿quién resucitará? ¿Cómo resucitará? Bueno, me voy a pasar al juicio final. ¿Por qué? Porque en el numeral 1038 del Catecismo dice que la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Ya se los había dicho. Resucitaremos y será el juicio. Precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esto es catecismo de la Iglesia Católica. Esto no me lo estoy inventando yo. ¿Por qué quise hacer este recorrido, muchachos? Para ubicarnos en lo que San Juan Pablo II nos va a presentar ahora como la resurrección de la carne y la importancia de la resurrección de la carne. ¿Listo? Hasta aquí. Hasta aquí. Quiero escucharlos. ¿Sabían esto? ¿Complementaron lo que sabían? ¿No sabían nada de esto? ¿Qué sintieron en el corazón al escuchar esto? A ver, quiero escuchar a 2 o 3 personas, por favor. Igual los invito a que se lean todo esta parte del catecismo. Que es el artículo 11, que es creo en la resurrección de la carne. Le hace toda esta parte de creo en la resurrección de la carne, para que pues ya profundicen en todo lo que les acabo yo de contar. A mí me gusta leerles del catecismo porque es el referente de nosotros. Y todos los que estamos aquí somos católicos. Los escucho, muchachos. Cuando ahora aparece una de las municipalidades. Lucero está con el teléfono encendido. Bueno, yo lo que se me vino a la mente fue que cuando estaba bien pequeña, cuando tenía como unos 12 años, yo a veces me iba ante el sagrario y le decía: Jesús, yo no me quiero morir, en serio, yo no deseo la muerte, pero es que la única manera de verte sería morir. Pero entonces le decía: pues no me quiero morir joven, que me muera así ya bien anciana. Entonces reflexionaba y pensaba que por eso es que tenemos ese deseo de no querer morirnos y de ser eternos y que todo nos dure para siempre. Bien, Lucero, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, muchachos, ¿qué pasa? Mucho silencio. A ver. Bueno, yo complementé un poco de lo que ya pues de los conocimientos que tenía pues de las postrimerías, y ahora que me queda como un poco más de claridad y le encuentro un poco más de sentido, o he redireccionado un poco más de lo que ya tenía y de lo que creía de cómo iba a ser pues la resurrección de la carne. No la había hablado de esa forma, y creo que se siente como que, no sé, dentro de mí, en estos, a través de todo el curso,
siempre va como que aprendiendo y complementando de lo pues ya aprendido, pero creo que nuestro corazón va sintiendo como un poco más de querer amar verdaderamente a Jesucristo, o sea, de querer realmente amarlo con profunda sinceridad y no que sea por miedo o por temor a alguna de las cosas que nosotros humanamente sentimos, porque muchas veces cuando nos hablan como que del infierno, que el fuego, como que tendemos a asustarnos, pero más allá de asustarnos, creo que deberíamos basarnos más en el amor y en lo que realmente nosotros debemos anhelar, que es el cielo, en que queremos estar con Él y que realmente cuando decimos que anhelamos el cielo, que lo queremos, no sea por miedo del infierno y de todas las cosas a las que nosotros le tenemos miedo, sino que le estamos dando la espalda a Él y a su amor. Y creo que ya los que llevamos un camino o los que estamos comenzando o en el punto donde estemos, creo que si estamos aquí es porque dentro de nuestro corazón sentimos que lo queremos amar y que queremos estar con Él y que nos hemos dado cuenta de que sin Él realmente nada somos. Una última intervención sobre Yo esta. tengo una Pues, pregunta, César. mm, ¿Puedo? Sí, sí, dale. Pero no sé, es como una pregunta tonta, pero la voy a hacer igual. Eh, Eso de la resurrección, o sea, yo lo creo, ¿cierto? Lógicamente, lo creo perfectamente. Pero, o sea, yo no sé, yo me he encontrado con muchos viejitos, es que ya hay mucho ateo, pero antes la gente era muy creyente. Y hay muchas personas como de mucha edad que cuando van a, pues están en etapas terminales, eh, como que le tienen miedo a cremarse o a donar órganos porque creen que si son cremados o si donan órganos, pues cuando la resurrección de la carne no van a poder resucitar porque no van a tener cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es como tan literal o eso no tiene nada que ver. Bueno, como diría Andrés, eso es meternos en cosas que Dios no nos ha revelado. No, mentira. Vean, muchachos, son preguntas difíciles, ¿cierto? Pero que de alguna manera Dios le muestra a algunos doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, que vamos a mirarlo en este módulo detenidamente, que nos habla sobre la resurrección de la carne y de las características de los cuerpos resucitados, y nos habla de los órganos, nos habla de los lípidos corporales, nos habla de todas estas cosas. Vamos a mirarlo detenidamente, así que ahí sí aguántate hasta un poquito de lo que es el curso, pero sí te digo, es importante tener en cuenta que la iglesia recomienda enterrar los muertos. No estoy diciendo que cremar sea pecado, pero sí recomienda enterrar por la propia dignidad del cuerpo, por la propia dignidad del cuerpo. Y respecto de los órganos, vamos a mirar qué dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica sobre los cuerpos resucitados más detenidamente, pero para adelantarte, si te digo que ese órgano resucitará en la persona que lo donó. Luego vamos a profundizar sobre eso. Edward. Bueno, ya lo que usted decía ahorita de ser, ¿no? De la profundidad que se hace en la Suma Teológica, pero también el catecismo responde en el numeral 999, allí dice, dentro del mismo, digamos, dentro del mismo cómo resucitan los muertos, ahí aparece el cómo, ¿sí? Entonces también, pues, el mismo catecismo da una luz para esa respuesta, la compañera que lo ha dado, ¿no? Porque sí es cierto que hay como una tendencia a rechazar un poco como la donación de los perdón, de los órganos. También está toda la parte de la cremación, desde el lugar de las cenizas. Incluso hay situaciones en las que uno debe afrontar, por decirlo de cierta forma,
cuando los familiares dicen, no, es que yo quiero tener a mi mamá en la casa y entonces voy a hacerles una grutica en la sala, pues, para tenerla ahí. Entonces, toda esa parte, pues, claro, hay que profundizarla y hay que también justificarla desde la Sagrada Escritura, ¿no? Pues como tener argumentos bíblicos y teológicos para ello. Pero, pues aquí, referente a la pregunta que hace la compañera, pues el 999 también nos da como una luz ahí para responderlo. Muchas gracias, senador. Sergio. Bueno, yo tengo una pregunta. Resulta que ahorita, durante la pandemia, hubieron muchas personas que cremaron. Y uno de los sacerdotes que han pasado por aquí, aquí en mi pueblo, decía que eh, no es tanto la importancia de quemar o no quemar el cuerpo, de no, que cremar o no cremar el cuerpo, sino es más bien porque la persona se olvida mucho más rápido que si tú la cremas, entonces ya pues como compra, él decía, se compra un osario y se mete esa ceniza en un osario y pues ahí se olvida porque como no tienes que ir al cementerio a renovar, a sacar el cuerpo para meterlo en un osario después. Entonces eso era lo que decía el sacerdote de aquí. Y también había escuchado que según en la iglesia nunca se ha prohibido la cremación de los cuerpos, sino que, o sea, era algo así, que no se había cremado, no era, que no era prohibido la cremación de los cuerpos, sino, no recuerdo la palabra ahora. O sea, sí, que no sé, no era necesario porque ahora se me olvidó, perdón. Pero bueno, la idea creo que es la misma, que no sé si era lo que ibas a decir, pero básicamente es que, o sea, la iglesia lo permite, pero recomienda enterrar por la dignidad del cuerpo. O sea, no es que sea pecado, que si cremaron a alguien, pues ya están en pecado, no, o sea, no es pecado, pero sí se recomienda enterrar a los muertos. ¿Listo? Vamos entonces. A ver, ¿alguien más quiere decir algo antes de continuar? ¿No? ¿Alguien que va ahí como con ganas de decir algo? Yo, lo siento. Él sí. Eso de la dignidad de enterrar a los muertos creo que también fue muy triste, pero en la pandemia se perdió mucho porque yo recuerdo que Horrible. había personas que enterraban desnudas en una bolsa como si fuera un perro, Cosas comunes. horrible, sí, sí, qué feo. Horrible, horrible. Pues por recomendación médica, yo no sé, ¿tú atendiste paciente en esa pandemia, Elsie? ¿No? Gracias a Dios no, No, me bueno. sacaron de batalla en ese momento y fue pura consulta virtual por teléfono, gracias a Dios. Pero sí, la recomendación médica era pues no enterrar los muertos porque no se sabía si el cadáver tenía capacidad de contagiar, entonces Y cuando yo, no, y lo que te digo es porque a mi suegro lo enterraron literal así, desnudo, en una bolsa plástica, nada más había dos personas ahí con él porque pues, ajá, no sabía si podía contagiar y eso, pero entonces, lo que te digo, o sea, es como feo porque así entierra uno como los perritos en el patio de la casa, ¿así me explico? En una bolsa, no sé, la verdad es que fue muy feo eso. y que el duelo es necesario, el duelo hace parte del poder entregar a la persona. Sí, cuando no sea. Por eso es que muchas madres dicen, entréguenmelo, así sea picado, o díganme dónde está enterrado, para terminar ese duelo que hay en el corazón, o para hacer un duelo adecuado, ¿cierto? O sea, el duelo hace parte de esa sanación del corazón por la pérdida de la persona amada. Hace parte. Bien, continuamos entonces, muchachos.
César, ¿Alguien va a decir algo? sí, César. Andrés, hágale, hermano. Hola, ¿me escuchas? Hágale, hágale. César, yo quería preguntarte respecto de la resurrección de la carne. A mí me llama mucho la atención una cita bíblica que está en Ezequiel, capítulo 37, que habla sobre el valle de huesos secos y que el Señor fue dándole vida a esos huesos secos, fue reconstruyéndolos, fue eh, creando los tendones, reconstruyendo los músculos, todo hasta que de esos huesos revivieron. O sea, no sé si eso tenga que ver con con las postrimerías, con la resurrección de la carne. Sí, es que ahora nos vamos a dar cuenta, para todos, em, que el texto bíblico que utiliza San Juan Pablo II es una conversación de Cristo con los saduceos, otra vez utilizando como respuesta a Cristo al matrimonio. Otra vez San Juan Pablo II utilizando un texto bíblico sobre la resurrección ligado al matrimonio. Y precisamente en esta conversación Cristo le dice a los saduceos que no creen en la resurrección, les dice, y es que ustedes no conocen el poder de Dios o no creen en el poder de Dios. El poder de Dios puede reconstruir a una persona que cremaron y que el familiar decidió expulsar las cenizas en el río, y el río las diluyó y están en no sé cuántos mares. Dios tiene el poder de reconstruir de las cenizas ese cuerpo para resucitar el juicio de las naciones. ¿O no creemos que Dios tiene el poder para hacerlo? Bien. Y lo vamos a ver ahorita. Angélica. Buenas noches a todos. Buenas noches. César, bueno, aquí hablando también de las postrimerías del juicio de las naciones, pues en la parte de revisión de catecismo, yéndome pues a los inicios el que podemos observar actualmente, estaba un numeral, si no estoy mal, 679, en el que habla sobre las almas. Perdón, exacto, el juicio particular, ya por así decirlo. Y está como yo lo tenía comprendido desde hacía mucho tiempo, es que sigue siendo, se develan ante Cristo, pues todas nuestras obras, dado así, Cristo es nuestro juez, tanto en el particular como en el de las naciones. Pero he escuchado como una interpretación y yo quisiera saber, de pronto, bueno, si tú tenías conocimiento, pues, por dónde viene o qué enfoque darle, porque, y lo he escuchado también de sacerdotes, o sea, he escuchado las dos partes, entonces quisiera de pronto saber si ustedes han tenido más manejo del tema. Dice que las almas se juzgan a sí mismas. De hecho, hablaba de que las conciencias eran las que juzgaban y pues lo que yo había entendido hasta la fecha es que pues existía una iluminación de conciencia delante de la cual, delante del justo juez, delante de la cual el alma no tenía cómo refutar este justo juicio. Pero el hecho de que empiece al alma a ser la encargada, también tenía entendido que el alma no tiene voluntad en ese momento. Pero entonces esto para mí pues ha generado una pequeña como contrariedad y pues aprovechando que has tocado las postrimerías, veo el momento como para preguntarte respecto a eso. O sea, porque sí, o sea, no sé si me explico la disyuntiva en la que me encuentro respecto a este tema. Sí, sí, te entiendo. Entiendo tu duda. Y entonces uno se preguntaría, ¿para qué un juicio de las naciones? Bueno, ¿Cuál es lo el, del cuál es juicio, el objetivo?
¿Cuál es el objetivo Eso, de las naciones? de lo que he comprendido, de lo que he investigado, el juicio de las naciones, o sea, el juicio particular es el que recibimos inmediatamente, pues después de la muerte, que se recibe sentencia, ¿verdad? Sentencia inmediata, retribución inmediata. Es como lo tengo comprendido. Y el juicio de las naciones es el de la venida de Jesucristo, por ejemplo, esa situación en la cual yo siempre pensé y dije, bueno, ¿qué pasó con esto o con esta injusticia o con esta persona que aparentemente le fue mal en la vida? ¿Qué pasó con ella? O sea, es como lo que el Señor realizará frente a todos y que todos podamos, pues sí, ver cómo generalmente, eh, cómo quedamos cada uno. Es lo que yo tengo entendido. Correcto. Entonces, de la mano con lo que acabas de decir y lo que dijiste anteriormente, es que efectivamente el hecho de que nosotros podamos ver la justicia no excluye al que imparte justicia. O sea, nosotros vamos a poder darnos cuenta del justo juez, del actuar del justo juez, porque vamos a tener claridad sobre que realmente los que se están condenando se han autoexcluido, ¿no? Han decidido no ir al cielo, sino que se han excluido del cielo, se han apartado de Dios. Y no va a haber forma en la que podamos, digamos, refutar lo que el justo juez ha decidido. Y la palabra de Dios lo dice, Cristo vendrá y apartará, apártense de mí, eh, eh, colocará a la derecha a los benditos de su Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, y a la izquierda colocará a los que me vieron y no me dieron de comer, y los aparta. Como juez, él los aparta. Ahora, nos vamos a apartar al lugar que nos corresponde porque estamos viendo que es un juicio justo. Ahora, también dice que será el rechinar de dientes. El hecho de que sea un juicio justo no quiere decir que las almas que van al infierno van a ir felices caminando al infierno. Va a ser un rechinar de dientes. ¿Mm? Va a ser un rechinar de dientes. Vamos a tener conciencia, pero por supuesto, es que se va a integrar el cuerpo con el alma. Y cuando hablamos de integración de cuerpo y alma, estamos hablando de que el alma tiene potencias y que una de las potencias es el entendimiento y que el entendimiento está iluminado por la conciencia. Entonces vamos a tener conciencia moral. Ahí es donde más vamos a tener conciencia moral. Si hoy ya tenemos una conciencia que nos ayuda a hacer juicios de nuestros actos humanos, en ese momento será una conciencia recta, una conciencia perfectamente iluminada, perfectamente colocada, no va a ser laxa, no va a ser tibia, no va a ser desviada, no va a ser una conciencia recta que iluminará nuestro entendimiento para comprender que el juicio es justo. Entonces vamos a tener conciencia en el juicio o pleno conocimiento total, absolutamente, tanto en el juicio como en el destino final, o sea, como en el cielo o en el infierno. No sé si respondí tu pregunta, Angélica. Dame un segundo, que este celular me molesta. Sí, sí, o sea, yo entiendo, pero a a lo que me refería es que me llegaba a preocupar un poco porque entiendo que se está como que trasladando ese, esa, esa función, esa acción propia del juez, a la propia conciencia de uno, ¿sí? Como si voluntariamente, como quien dice, o sea, el alma sí se autoexcluye de la gracia, pero el alma sería en esta concepción que intento de pronto comentarte, es que hablan de que no juzga a Dios, sino tu propia conciencia. Y esa es la parte, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero esa parte, o sea, por qué será que está eso? Porque lo he visto hasta en libros y, o sea, he visto lo que siempre aprendí y que es lo que también comprendo de lo que acabas de decir, pero también veo esto, o sea, hay dos, porque es que
si yo le quito el papel de juez a Dios en mi juicio particular, entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a juzgar yo mismo? O sea, me juzgo yo mismo. Eso es lo que no puedo. O sea, Bueno, no bueno, quisiera. acá la respuesta es que ambas cosas. Va a haber un juez que va a juzgar y una conciencia que va a aceptar el veredicto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero exacto, como te digo que en lo que te digo estaba excluido Dios de ahí, ¿ya? Pero Perfecto. entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces entenderé que son cosas que de pronto se malinterpretan Sí, desafortunadamente. correcto, no se contradicen, realmente no se contradicen, se complementan. Ujú. Ok, muy Bien, bien. Gracias. entonces, listo, Angélica, perfecto. Entonces, lo que nos quiere presentar San Juan Pablo II como la primera parte de este ciclo sobre la resurrección de la carne está en la catequesis 66. ¿Listo? Y habla de la perfección escatológica. Y habla precisamente de que no se puede entender esta perfección desde el principio de la dualidad, desde el concepto de la dualidad. Nosotros tenemos que luchar fuertemente contra este concepto de dualidad, muchachos. Considerar el alma separada del cuerpo debe causarnos dolor en el corazón. Siempre se me escapa. La comunidad a la que pertenecía San Agustín, bendito sea Dios. ¿Quién la recuerda que me sople? San Agustín antes de convertirse era... Ay, Señor. ¿Teísta? ¿Cómo? Maniqueo. Muchas gracias, muchas gracias. Esta visión maniquea que nos presenta un dualismo, que nos presenta al cuerpo como algo malo, como algo que daña al alma, o que Dios se centra en el alma, que el alma es lo importante, y que a veces nosotros lo decimos en nuestro discurso catequético, en nuestras predicaciones, decimos, hay que salvar las almas, Cristo tiene sed de almas, y no está mal, ¿no? Es cierto, pero cuando nos referimos solo al alma, estamos reduciendo a la persona humana. Y tenemos que tener eso en el corazón, muchachos, latiendo permanentemente. La persona humana es perfecta no solo por su alma, es perfecta porque es persona integral en su alma y en su cuerpo. ¿Por qué? Lo dice San Juan Pablo II en esta catequesis. Porque el estado definitivo del hombre es un estado en el que está perfectamente integrado. Es una integridad perfecta en la que ahora, con la resurrección de la carne, el cuerpo responde a las mociones del alma. Se acaba esa división interior de la que habla San Pablo, de dejo de hacer el mal que quiero, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Se acaba. Y por eso, ¿cómo yo puedo mirar qué tanto estoy caminando hacia la santidad? Una de las formas de evaluar mi camino de perfección consiste en evaluar mi camino de unidad interior. Entre más unido esté interiormente, más caminando a la perfección estoy. Entre más dividido esté, o sea, entre más me cueste abandonarme a las mociones del alma, más lejos de la perfección voy a estar. Entre más unido esté, más perfecto voy a ser. ¿Por qué? Porque mi fin último es estar integrado. César, ¿en cuál cuerpo?
Porque de ahí leímos en el catecismo que son cuerpos glorificados, o vimos allá en la transfiguración que Cristo se transfiguró, o vimos que las mujeres que fueron al sepulcro no reconocieron a Cristo, eso era que Cristo tenía otro cuerpo. El cuerpo transfigurado no es otro cuerpo, es el mismo cuerpo glorificado. Si no fuera el mismo cuerpo, el principal signo de la resurrección no fuera evidente. El principal signo de la resurrección es la tumba vacía. Es el principal signo de la resurrección. La tumba vacía. No es que Cristo desechó el cuerpo y asumió otro cuerpo. Su mismo cuerpo ahora está glorificado, pero es el mismo cuerpo. Busquemos la integración de nuestra persona. Y eso es el camino de perfección. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. Nos encontramos con varios problemas con la resurrección. Nos cuesta entenderlo desde nuestras limitaciones psíquicas. No comprendemos cómo es posible que un cuerpo que sangra, que un cuerpo que se va deteriorando, que un cuerpo que se oxida, ya nosotros no tenemos los que estamos aquí la misma agilidad de cuando teníamos 13, 14, 15 años, un cansancio que son las 9:44 de la noche, estoy esperando que manden la asistencia porque ya no aguanto más, estoy dormido en la clase, la voz de César es una voz arrulladora. ¿Cómo es posible que este cuerpo lento, letargoso, pesado, que se desintegra, que se daña, esté llamado a la vida eterna? Nos cuesta, nos cuesta. En nuestra mente no nos cabe, nos cuesta. Y respecto de la resurrección también hay mitos o decimos frases pues como esta que anoté aquí, se nos muere un hermanito, un hijo, un sobrinito y decimos, ahora hay un angelito en el cielo. Y miren que de alguna manera cuando decimos, tenemos un angelito en el cielo, ¿qué estamos diciendo? Y les pregunto, ¿los ángeles tienen cuerpo? ¿Sí o no? No, No. son espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Cuando yo digo, tengo un angelito en el cielo, me estoy olvidando de la condición corpórea. Me estoy olvidando de el llamado a la unidad de cuerpo y alma. No nos convertimos en ángeles. Y qué bueno. Y gracias a Dios que no nos convertimos en ángeles. Qué excelente que no nos convertimos en ángeles. Qué increíble que no nos convertimos en ángeles. Yo no quiero ser un ángel. Solamente hay 3 ángeles. ¿Cómo? Solamente hay 3 ángeles, los que ya conocemos. Por la Bueno, hay iglesia. más ángeles, sino que no sabemos sus nombres. Son ángeles caídos. ¿Cómo? Que rebelaron contra Dios. No, hay más ángeles. Hay muchos Pero más ángeles. Hay más ángeles, lo que pasa es que no los conocemos. No conocemos sus nombres, pues. No los conocemos, pero sí hay más ángeles que no están caídos. Y qué bueno que lo mencionas porque hay una corriente por ahí espiritista, pues, que se llama la angeología, y entonces colócale nombre a tu ángel y ten un vínculo con tu ángel. No sé. Claro que hay que tener un vínculo con el ángel de la guarda, con los arcángeles. Son criaturas de Dios, que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos caminar de una manera más perfecta en este valle de lágrimas. Son importantes.
pero la gente los ha acogido y ha hecho de estas experiencias angélicas cosas que son realmente demoníacas porque se ponen a invocar ángeles y realmente gente ha tenido experiencias con ángeles, pero termina siendo ángeles caídos o termina siendo espíritus del mal. Digo Entonces, que, dime, Zuli. bueno, perdón, tengo algo que debo decirlo. A veces eh, eh, hay personas que nos dan unas sombras y unas luces. Digamos, digo en mi caso, yo cuando niña soñaba que mi papá lo quería matar, pero yo vi un retiro, y en ese retiro yo sané y me enseñaron allá, no sé la comunidad, me enseñaron allá una frase que me ayudaba a combatir las pesadillas que tenía en ese momento, que era Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Yo quedaba tranquila y no volvía a soñar con mi papá de que le iba a pasar algo. Después, pasaron el tiempo así normal. Yo estaba tranquila, con la profesión que pues, me enfocaron, lo que yo quería, pero yo quería ser mamá, pero también debía cumplir una carrera, porque, digamos, lo ideal es, bueno, en ese tiempo, estamos hablando del tiempo actual, el tiempo anterior era diferente, que los papás se casaban jóvenes, ¿cierto? Se casaban jovencitos, ¿cierto? Se casaban, antiguamente se casaban que los 15 16 años, cosas así, por decirlo así. Pero hoy en día, el tiempo actual, bueno, yo hablo desde mi experiencia, porque una prima quedó embarazada muy jovencita, entonces cuando pues, quedó jovencita embarazada, eso fue alarmante, porque ella se voló, bueno, cosas pasaron en eso en mi familia. Pero hoy en día, bueno, entonces eso sí me queda marcado que cuidado, yo daba la pruebita de amor, como decía una tía, porque uno queda embarazado, iba a perder la virtud, bueno, muchas cosas así que el matrimonio es para no llegar virgen y bueno, cosas así que le dicen a uno. Entonces, yo, bueno, listo, entonces, y cosas así me decían a mí. Yo quedaba como que, bueno, después tuve un muchacho, con ese muchacho, le conté un secreto de mi familia, pero confiando que él lo iba a guardar. El muchacho me confié en su nobleza y le dije un secreto nada más. Y bueno, entonces él quería ya acostarse conmigo, o sea, una relación íntima. Supuestamente me quería por el cuerpo, por mi alma, pero yo no me sentía identificada con formar un hogar con esa persona en ese momento, porque estaba muy niña, estaba en el colegio. Él iba a entrar a la universidad, pero aún no tenía como definido que quería estudiar. Yo en ese momento sí quería estudiar como una ingeniería, pero yo no me miraba con ese muchacho. Ella me quería a otro plano, me sentía rara. Después, yo como que decidí cómo terminarlo. Como que no sabía cómo hacer porque él se encontraba estudiando lejos. Pues lejos no, a distancia. Gracias a ese muchacho yo logré expresar lo que sentía porque yo casi no me guardaba las cosas. Y él se fue ganando corazón como diciendo, la persona, o sea, uno debe expresar lo que siente, ¿cierto? No guardarse nada. Y yo, qué bonito consejo. Pero también aprendí que cada palabra y sentimiento tiene su proceso. Usted dice te quiero cuando usted ya lo siente verdaderamente. Te amo cuando usted ya siente que se lo ama verdaderamente. Entonces, una persona, yo por corresponderle o porque estaba muy niña, ingenua en ese momento, pues también le correspondía la misma tarea. Ay, te quiero, también te quiero, te amo, pero así, pero no era que me hiciera porque uno ama verdaderamente digamos, uno ama a mis papás, ¿cierto? Pero ya eso es una felicidad, listo, yo los amo. Ahora yo en un toque de mi vida fuerte entendí, los amo, listo. Me identifiqué con mucho que habló Andrés de la vida de Caro Botila, es de que él, pues, su mamá desde que nació le dijo hacia la vida, en el tiempo de allá donde él nació, polaco, en Polonia, pero hoy en día estamos hablando de otras épocas, que sí, ellos fueron santos en su época, estamos hablando de acá, en esa época, en el cual yo, antes de nacer,
preguntándole a mi mamá sobre mi nacimiento, cómo yo sufría, porque yo sentía que me querían matar. O sea, momentos que me daban como unos de llorar, llorar, y no sabían por qué. Entonces yo le conté a una psicóloga que hacía parte de la iglesia, me dio como confianza, porque no a todo le quería contar eso, pues son temas muy personales que pasan en la vida de un niño. No puede abrirle el corazón a cualquier persona, porque son temas muy espirituales. Entonces pasó así. Entonces la psicóloga en ese momento me dijo que me atendió allá en la casa religiosa, bueno, allá no vi religiosa, hasta es un CDI. Me dijo, tranquila, tú estabas niña, estabas inocente, tenías 10 años, tenías no sé qué edad, y tú aún no percibías eso. O sea, me dio a entender algo. Entonces yo que bueno, quedé tranquila. Eso me lo dijo cuando yo tenía en 10º, en 11. Bueno, ya quedé tranquila. Al siguiente año apareció la persona que te estoy contando, que vivió un año de pureza, pureza de sentido en acostarme con ella, de abstinencia de carne. Zule, perdóname que te interrumpa. Dígame. Perdóname, tú vas a llegar en algún momento a alguna experiencia de Los Ángeles. Es que me perdí de pronto en tu historia y no quiero de pronto sentir que no te estoy poniendo atención. No, tranquilo. Cierro acá. Dentro de esto, o sea, ¿tuviste alguna experiencia con algo de Los Ángeles en eso que me estás contando? Pues a ver, con una tía que ella me contó su vida, me abrió su corazón, me dijo, yo sentí esto. Sentía yo contarle algo a ella, o sea, algo me decía que tenía que contarle a ella. Y entonces ella me contaba que esa tía por parte de papá, tenía muchas ganas de morir, o sea, no sé, algo así. Yo me crié con mi familia materna, ¿cierto? Pero con mi familia paterna estábamos muy retirados. No sé cómo explicarme para no confundir a la gente por acá. Bueno, no, porque si quieres hablamos después aparte tú y yo Sí, porque es que no quiero como pues, generar un punto. Dale, tranquila. Bueno, gracias. No hay problema. Listo. Para ir concluyendo entonces, no tenemos angelitos, tenemos personas en el cielo. Ahorita decían, ¿verdad? Algo así como el cielo es saciar mis anhelos. Te ponían el ejemplo de un árbol, de un fruto que te gusta mucho, o de un perrito, o de una experiencia, y como que el cielo es vivir esa experiencia mucho. Y realmente, muchachos, esto es una limitación del cielo. Porque de ninguna manera el cielo es saciarnos de la criatura. Pues para saciarnos de la criatura, pues Cristo nos deja aquí en la tierra, ¿no creen? Nos dejaría aquí en la tierra comiendo frutos deliciosos, tirándonos en bungee jumping si es lo que más nos da plenitud, viviendo alrededor rodeado de perros si es lo que más felices nos hace. Pues no sería necesario un estado del alma como el cielo. Nos deja aquí en la tierra. Realmente en el cielo no nos vamos a saciar de las criaturas, nos vamos a saciar con el Creador. Nos vamos a saciar con el Creador. Ahora voy a estar frente al Creador. Respecto a la resurrección de la carne, entonces, lo rezamos todos los días en el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Ahora tenemos que comenzar a hacernos más conscientes de lo que significa esa frase. Creer en la resurrección de la carne es creer que vamos a vivir una experiencia de intimidad entre el cuerpo y alma eternamente. Es creer que este cuerpo que hoy siento que se interpone entre la gracia y mi persona, realmente es un medio a través del cual voy a unirme perfectamente a mi alma y a ver a Dios cara a cara.
esto que parece que estorbara para el cielo es tal vez lo principal que tenemos para el cielo. Bien, como tarea para la próxima clase, te vamos a traer todos leídos Mateo 22 del 23 al 32. ¿Listo? Recuerden que San Juan Pablo II se basa en un texto bíblico para explicarnos cada una de las catequesis o cada ciclo de la catequesis. El ciclo de la catequesis de la resurrección de la carne, la toma de este texto bíblico de Mateo 22 del 23 al 32 en su diálogo con los saduceos. Y van a buscar cómo lo relaciona, cómo nos habla de la realidad de la resurrección de la carne, pero a través del amor humano. San Juan Pablo II, una belleza. Bien, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario final? Ojalá se animen para vivir las clases que quedan de este módulo, porque van a ser muy reveladoras, muy controversiales, nos van a hacer como una explosión en el cerebro con todo esto de Santo Tomás de Aquino, que complementa el numeral sobre cómo resucitaremos, pero nos va a hacer que el corazón nos lata a 1000 por hora, porque entonces ya voy a comprender un poco más el cielo y voy a anhelarlo y voy a desearlo, y cada día de mi vida voy a vivir la vida como debo vivirla para llegar a vivir ese cielo tan hermoso, ese cielo tan grande. Queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo. Sí, pero conozcamos más y mejor ese cielo. La cita bíblica es Mateo 22 del 23 al 32. Mateo 22 del 23 al 32. Sí, confirmo. Sí, del 23 al 32. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta, muchachos? ¿Quieres reclamo, sugerencia? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Para ya ir terminando. ¿Nadie? Nadie. Mucho silencio. Bueno, está bien. Terminemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, muchachos. Descansen, disfrútense el triunfo de la Selección Colombia y disfrútense la clase. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Gracias, César. Santa noche. Ahí está el link en el grupo para que no se salgan sin poner la asistencia a los que todavía están por ahí. Pongan la asistencia.